Muy buenas tardes. Un saludo especial del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos una cordial bienvenida a esta conferencia virtual denominada Delitos Electorales de Mayor Frecuencia en Colombia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Electoral. A propósito de la trascendental e importante jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de mayo, donde se elegirá un nuevo presidente de la República y dando continuidad al cumplimiento de lo ordenado en sentencia 2014-00117 de 2018, proferida por la sección quinta del Consejo de Estado, donde exhortó al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a capacitar y sensibilizar a los funcionarios judiciales sobre temas electorales, a propósito, como lo decía anteriormente, de los comicios electorales que se realizaron el pasado 13 de marzo y los que se llevarán a cabo en el mes, a finales del mes de mayo, para elegir presidente de la República de Colombia. Nuestro invitado especial disertará hoy acerca de los delitos más comunes en materia electoral en los que aspirantes a cargos de elección popular, la ciudadanía y militantes de los diferentes partidos políticos pueden incurrir en conductas que atentan contra los mecanismos de participación democrática en los actos previos, durante y posteriores a la jornada electoral. El propósito de esta conferencia es conocer las acciones que permiten determinar las circunstancias de tiempo, las circunstancias de modo, las circunstancias de lugar y los posibles autores de estas conductas antidemocráticas que pueden cometer los diferentes actores que participan en el proceso electoral, con el fin de identificar los comportamientos que originan la comisión de un delito electoral. Para esta interesante e importante disertación, tenemos el honor de contar nuevamente con el doctor José Vicente Sánchez. El doctor Sánchez es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Electoral y Penal, consultor de medios de comunicación, asesor jurídico, columnista, conferencista nacional e internacional en materia electoral, veedor internacional electoral, con más de 15 años de experiencia en esta materia. Actualmente, el doctor Sánchez se desempeña como vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano. Doctor José Vicente Sánchez, es un gusto, es un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias por su invitación a estas conferencias. De verdad me resulta grato acompañarla y acompañar a todos los que están en este momento conectados. También me envío un saludo muy cordial al honorable magistrado Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Y por este mismo medio saludo muy cordialmente a todas las damas y caballeros, servidores judiciales, a los cuales le agradezco enormemente su encomio y su trabajo para la justicia en Colombia. Y un saludo muy cordial a las demás personas que se encuentran conectadas a esta conferencia virtual. Muy bien. En la anterior ocasión había delimitado cuáles eran los delitos cometidos frente a las, como lo dijo muy bien nuestra directora, en las diferentes etapas del proceso electoral. Habíamos visto que existe un delito que es el de la transhumancia electoral, el cual no ocurre ni para las elecciones del Congreso ni para las elecciones de presidente de la República. Hoy el registrador nacional
ante el concurso para saber cómo se establece la tarjeta electoral para presidencia de la República, nos dio el dato que entre el mes de marzo, en este mismo mes, entre el mes de febrero y este mes, se habían reubicado 1.300.000 inscripciones. Pues bastante número de firmas o de inscripciones de cédula se han modificado de lugar. Precisamente sobre ellas hay que hacer una investigación muy exhaustiva porque es lo que se llama la transhumancia histórica. Hoy en día cualquiera puede inscribir su cédula en cualquier parte del país, pero tiene una responsabilidad, que sea el lugar donde resida, esa es la llamada residencia electoral, o donde tenga algún interés, predio, donde trabaje, etc. En ese sentido, quien se inscriba en un sitio donde no resida, pues obviamente está cometiendo un delito, y es un delito traído por la nueva ley 1864 del año 2017, la que amplió de 11 a 16 delitos electorales en Colombia contra el sufragio y la democracia. Muy bien, de ese 1.300.000 hay que establecer cuáles efectivamente tienen validez hacia el futuro. ¿Por qué? Esta investigación no la hacen previamente. Toca que los candidatos a las alcaldías saquen, presumiblemente, hagan un trabajo exhaustivo para determinar cuáles son las que están habilitadas para votar en su movimiento, en su municipio, para que esas mismas puedan llevarlas ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral determine cuál de esas efectivamente no son residentes en el municipio y se regresen al lugar con que anteriormente votaban. Esa es uno de los delitos previos y se llama fraude en la inscripción de cédulas. No lo traía porque anteriormente el delito se configuraba solo y únicamente cuando la persona se inscribía en otro municipio y votaba efectivamente. Ahí se configuraba el delito. Hubo necesidad de hacer la reforma de tal manera que a partir de la inscripción hubiera delito. Basta con la inscripción. Entonces dice el tipo penal 389 del Código Penal, que, modificado por la ley 1864 del 17, que el que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas, entonces aquí estamos hablando de facilitadores. ¿Quiénes pueden ser facilitadores? Registradores municipales, funcionarios de la registraduría que permitan, por ejemplo, en el lugar donde se inscriben a mano o en el listado, facilitar, que hasta hace poco se hacía así, ahora se puede hacer por internet, por tablet, por computador, desde el celular. Permitiera, por ejemplo, en ese momento se cruzaban dos líneas al final de la tarde, 5 o 6 de la tarde, a la hora que determinaran que cerraban las inscripciones diarias. No pasaban esa doble línea y esas hojas donde se inscribían, esos formatos donde se inscribían, permitían que se los llevaran algunas personas a otros municipios. Hubo un caso muy sonado que una candidata a una alcaldía de Girardot en esa época trajera inclusive esas hojas hasta Bogotá en horas de la noche para que aquí no hubiera necesidad de trasladar a esas personas, sino escribieran a esas personas aquí en Bogotá y a las 4 o 5 de la tarde regresarlas para cruzar esas dos líneas y decir que esas personas se han inscrito en el municipio de Girardot. Ese fue un proceso muy interesante por el cual obviamente el proceso se cayó debido a que la inscripción, el fraude mediante la inscripción,
no era un delito para ese entonces. Se requería necesariamente que esas personas inscritas efectivamente hubieran votado en el municipio, hubieran ejercido el derecho en el lugar indebido. Entonces, aquí dice que las personas que faciliten esa labor en esa localidad, en ese municipio o en ese distrito, diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular. Obviamente están obteniendo una ventaja porque en un municipio pequeño, donde existe no más de 6.000, 7.000 votos para elegir a un alcalde, pues meter 2.000 o 3.000, pues ya tiene una ventaja enorme, lo que le da serias probabilidades de ser elegido alcalde. Entonces, esa es la tarea para que el día de las elecciones haya un desfile de buses y demás, que son indicios graves. Efectivamente, las fotografías que se tomen, la gente que se baje, entrevistas que les hacen. Bueno, hay varios medios probatorios para determinar que esas personas no son residentes del municipio y que adicionalmente pues llegan a alterar la voluntad popular. Y las penas obviamente subieron de 4 a 9 años, lo que indica que quien sea condenado con una pena mínima de 4 años, obviamente tiene que pagarlo en un centro carcelario o intramural, con unas multas altísimas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales. Igualmente, no solamente el que facilite, sino quien lo inscriba. Ese era el punto clave de la transhumancia electoral, porque solamente se hablaba del funcionario público que permitía hacer esa actividad. Ahora ya lo incluyó dentro del fraude en inscripción de cédulas a quienes se presten para eso. Son los ciudadanos que se inscriben indebidamente y de pronto sin saberlo, ¿no? Inducidos por alguna prebenda económica, hacen esa labor. Pues obviamente había dicho en la anterior oportunidad que no solamente este delito es autónomo por sí, sino que adicionalmente en la investigación concurren otros delitos los cuales deben ser investigados. Por ejemplo, aquí ya el censo electoral para ese municipio pues tiene una falsedad material, porque efectivamente inscribieron a unas personas, pero lo falso del asunto y una falsedad material e ideológica es que inscribieron a más personas que no habitaban. Entonces concurre otro elemento. Y son varias personas las que desarrollan ciertas actividades, las que llevan a la gente a que se inscriba, las que permiten que se inscriban o facilitan que se inscriban. Eso conlleva a un concurso de delitos y conlleva precisamente a que haya un concierto para delinquir. Muy bien, entonces la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si son servidores públicos. Este es un proceso, este es un delito que se comete previo a las elecciones. Es para configurarse y para desatarse, para cumplirse el día de las elecciones y obviamente hacer valer esas votaciones en los escrutinios para lograr una ventaja de un candidato frente a los demás. Tenemos el segundo, que es anterior, que es la corrupción al sufragante. También fue incorporado con la ley 1864 de 2017 y corresponde a lo siguiente. Es el que celebre algún contrato, condiciones de su perfección o prórroga, prometa, pague, entregue dinero, dádiva, porque muchos de los candidatos hacen contratos con la gente. Usted me pone 200 votos y aquí tiene 10 millones. Y ese contrato se perfecciona cuando se verifica que efectivamente la persona
le colocó esa cantidad de votos y basta con colocarlas y adicionalmente que por eso reciba un recurso. Por lo general es intuite persona. Se hacen entre dos personas, un candidato y una persona natural que le favorecen cantidad de votos y el otro paga por eso. Eso es lo difícil que hay dentro del proceso para poder tener las pruebas suficientes para hacerlo. En ese caso, no solamente basta que se haga un contrato, sino que se llegue a un acuerdo verbal que pueda establecer, mire, yo le llevo a la comunidad, soy presidente de una acción comunal, yo necesito es que usted me coloque el bus en esa vereda y en esa vereda usted apenas lo coloque allá, yo ya llevo a la gente en la solapa le coloco un sticker de color amarillo que indica que cuáles son las personas que van a votar por usted. Entonces hay unas señas que implican que esas personas están llevando y son marcadas con algún distintivo imperceptible para el común de la gente, pero no para aquellos que utilizaron este fraude para menoscabar la voluntad popular a cambio de una dádiva. Pues este delito también es de 4 años como mínimo a 8 años de prisión y tiene unas multas más graves de 2.000 a 1.000, de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, ¿qué se implica? ¿Qué tiene que haber? Un acuerdo de voluntades, de que se va a llevar a otras personas a que voten por determinado candidato. Y si es en procesos, por ejemplo, de mecanismos de participación ciudadana, revocatorias del mandato, por ejemplo, plebiscitos, pues también cabe este delito ahí. Bueno, también tendrá de una tercera parte a la mitad, se aumentará las penas. Tercera parte, pues ya arrancaría a más de 5 millones, más de 5 años de prisión y arrancaría si es un servidor público. Hasta la mitad puede arrancar de 6. Y lo mismo la ampliación de la pena y la dosificación de ella una vez haya terminado si es un servidor público el que hace esa tarea. El tráfico de votos. Este tráfico de votos obedece también incluido por la ley 1864, el que ofrezca votos a un grupo de ciudadanos a cambio de dinero de dádiva. Entonces aquí va la otra parte. ¿Qué pasó? El candidato le ofrece a cierta persona que tiene una condición especial en el municipio. Es un líder de una vereda, es un presidente de Junta de Acción Comunal, es un líder de ganaderos, es un líder avícola, etc. Que por lo general son muy apetecidos por algunos candidatos para que ellos se sumen a su campaña. Pero no basta que ellos se unan a la campaña, sino adicionalmente les da una dádiva económica precisamente para que ellos hagan esa campaña. La dádiva es para que él saque provecho de esa dádiva, no que le dé una plata para hacer una reunión. Porque él dice, convóquelos, yo pongo para que los atiendan, les den, no sé, cerveza, gaseosa, les den un pasaboca para que me escuchen. Hasta ahí no tiene ningún inconveniente. El inconveniente radica en que yo efectivamente a usted le doy tanta plata si efectivamente todos los que usted convoca, los ciudadanos, van a votar por mí. No para que me escuche. En mis propuestas que tengo, si es un candidato a una alcaldía o a una gobernación, pues tiene que presentar un programa de gobierno debido al voto programático, que adicionalmente lo había dicho, el único país en el mundo que tiene en su constitución el voto programático somos nosotros. Entonces, no es para eso, no es para que me escuche mis propuestas, ni para hacer una reunión, alquilar un salón,
donde poder alquilar el sonido, poner a unas personas en la portería a recibir los datos quienes asistieron, con su mail, que si les da permiso para mandarles propaganda a su mail, a su correo electrónico, etcétera, a su WhatsApp, que si lo permiten, sí, lo permiten, entonces fírmeme acá, por favor. Eso es una reunión normal de proselitismo político. Pero si eso no ocurre, si yo efectivamente como candidato entrego un dinero para que esa persona encargada de esa comunidad en cierto momento los induzca a que voten por mí y adicionalmente hago todo el trámite para que voten efectivamente por ese candidato, ese es un tráfico de votos. Ha ocurrido algunos casos en que la persona dice, vengo aquí a su campaña electoral, doctor, tengo 200 votos y yo por esos 200 votos le cobro 30 millones de pesos. Hay muchos casos en que ha dicho, bueno, si efectivamente son los 200, yo se los pago. Pero si usted consigue menos de esos 200, le ruego que venga al día siguiente y me devuelva plata, porque usted no cumple con su pedazo antes de que yo vaya a buscarlo. Entonces ya empieza a haber un constreñimiento entre los dos que están haciendo mafia y quieren hacer burla de la voluntad popular. Ese también es un periodo previo a las elecciones. Hay uno que es bien interesante que lleva muchísimos años, que es la mora en la entrega de los documentos relacionados con la votación. Los que vivimos en grandes ciudades no tenemos ese problema. Realmente esto ocurre en sitios, municipios que tienen sus veredas muy alejadas del centro del municipio y que efectivamente en esas veredas hay que colocar una o dos mesas, un puesto de votación con 2 mesas nomás o 3 o 4 mesas nomás, para que los de esa región que viven a 4 o 5 horas del municipio puedan sufragar. ¿Qué sucede? Que en ese trayecto, apenas finaliza el proceso electoral, esos documentos tienen que llegar previamente a las 11 de la noche, lo determina el Código Electoral. Si llegare posterior a esa hora, se desestimarán y tendrán que anularse todos los votos. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos votos no los anulan. Nos meten a la 1, 2, 3 de la mañana en el arca triclave. En el camino los cambian. Le dicen a las mesas, no vayan a sellarlo, déjelo así que nosotros nos encargamos de sellarlo. Por el camino cambian los votos, etc. Eso lo hace un servidor público. El servidor público que no haga entrega oportuna, competente de los documentos electorales, eso ocurre. Eso es posterior a las elecciones. Pero existe otro que es muy interesante de revisar y es precisamente el que no entrega los documentos previos a la elección. Eso se llama el kit electoral. Cuando una mesa se abre a las 8 de la mañana, previamente, media hora antes, tiene que abrirse frente a los testigos electorales. En ella están todos los formularios y formatos por los cuales se debe adelantar el proceso. Ahí está, por ejemplo, la cinta que sella la caja donde se van a depositar los votos y ahí va con firmas. El E2 está el E10, donde aparecen todos los números de cédula de las personas que pueden votar en esa mesa. Está el E11, donde aparecen los números de cédula, pero además los espacios donde se coloca el nombre y ahora la firma y la huella digital. Están las urnas. Está el lugar donde la gente se desplaza en el cubículo para que pueda
marcar su candidato favorito, por el cual quiera depositar su confianza y ejercer su derecho político de votar, también tiene que ir ahí. Tienen que estar, obviamente, las tarjetas electorales y suficientes para las consultas populares, las consultas interpartidistas, etcétera. Recuerdo hace 3 años que había unas consultas en las cuales hicieron falta y les tocó sacar fotocopia para que la gente tuviera con qué ejercer su derecho. Pero ¿qué pasa? Que algunos de los jurados de votación, al ver que no había suficientes tarjetas electorales, pero quería impedir que la gente votara por los que no eran de mi interés, cogían esas, las rompían o las desaparecían. De un momento a otro, que se hicieron las tarjetas para el equipo blanco, que era una consulta interpartidista. No aparece, no tenemos más, tocaba de otras mesas traer, sacar fotocopias, etcétera. Quien haga esa estrategia, quien se ponga en la tarea de no solamente de la mora en la entrega de esos documentos, que son funcionarios públicos, ese tiene también una pena entre 4 y 9 años y una multa entre 200 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Ahora, habrá también inhabilidad para aquellas personas hasta el doble del tiempo de la sentencia. Muy bien, estos son algunos de los documentos que se entregan previamente y que deben estar encima de la mesa y que pueden ser verificados inclusive con la toma de fotos o grabaciones de los testigos electorales debidamente acreditados durante la última semana antes de las elecciones por los partidos políticos. Está el ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. ¿Qué pasa con esta ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas? El que se ha sorprendido con una cantidad de cédulas que ha sido debidamente asumidas por sus dueños o entregadas por sus dueños, hay veces de voluntad o hay veces amedrantadas, ejerciendo sobre ellas, quizás ejerciendo un poder superior, ya sea con amenazas, o sencillamente entréguemela que después le damos el dinero, por ejemplo. Entonces, el que tenga, o sea, o retenga cédulas que no le corresponden, ajenas, o cualquier otro elemento, dice, para el ejercicio en Colombia solamente funciona la cédula de ciudadanía. El que no tenga cédula de ciudadanía, en el momento, no puede votar, ni siquiera puede presentarse a una mesa con el que le entregan previamente a la cédula, que le dice cuál es el número, etcétera, está su foto y todo. Si no es la cédula, sin la cédula no puede votar. Entonces jóvenes se acercan a votar y dicen, mire, es que yo tengo la contraseña que me entregó la registraduría, si puedo votar con la contraseña, no, imposible, no pueden votar con la contraseña. Pero quien tenga la posesión efectiva, es hay veces fácil de lograr identificar quiénes tienen las cédulas, porque en torno a cierta persona, a cierto grupo de personas, se llegan a congregarse muchas otras personas para ir a reclamar su cédula, para ir a votar. Pero no solamente las personas dueñas de esas cédulas, es que muchas veces esas cédulas que tienen, por ejemplo, cuando no han sido entregadas por la registraduría a los jóvenes que las pidieron, pero no alcanzaron a entregárselas, a esos jóvenes se las entregan a un tercero para que el tercero vaya y vote por la persona. Y después se llevan a la registraduría y vuelven y se embalan y se guardan. Ese es otro fraude. Ese fraude también tiene una multa, una pena de 4 a 8 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales. Y la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad
si la conducta es realizada por un servidor público. Por lo general es realizada por un servidor público cuando las cédulas no han salido de la registraduría. Es cometida por un particular cuando él recoge de la comunidad esas cédulas. Entonces no interviene un servidor público en ese sentido a cambio de dádivas o de entregar recursos, etc. Eso lo determinará y es de solo vigilancia para saber quiénes tienen este grupo de cédulas para que la gente vaya y vote, sean los dueños o no de las cédulas. La denegación de inscripción. Quizás es uno de los delitos más antiguos que hay, que lo hace es el servidor público. Cuando algún candidato desea inscribirse en un municipio y se le impide inscribirse, solamente puede impedir inscribir a un candidato cuando no cumpla con los requisitos. Por ejemplo, si hay un candidato a la alcaldía, tiene que inscribirse, ser mayor de 18 años, haber nacido en el municipio o haber vivido durante los últimos 3 años ahí. Pero esas condiciones no las puede nugar el registrador. Tiene que inscribirlo. Lo único que no puede dejar de inscribir o puede dejar de inscribirlo es cuando el candidato no presente el programa de gobierno. Si él no presenta el programa de gobierno en el momento de la inscripción, no se puede inscribir. Pero para las demás corporaciones públicas del país, llámese consejos municipales, diputaciones, congresistas, etcétera, ediles, las juntas administradoras locales, tienen que inscribirlos, ya sea la lista completa. Ahora lo están haciendo por internet y se están subiendo al internet. Entonces eso facilita la labor y no lo tienen que hacer. Pero cuando no se pueden subir, necesariamente tienen que acudir a la registraduría local para poder inscribir esas listas de candidatos. Entonces esa tiene también una pena de 4 a 9 años, que no deja o impida que se inscriban debidamente, el que entorpezca esta labor, que no permita que se pueda inscribir, y tiene una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales. También habrá una inhabilidad de derechos para ejercer cargos públicos por el doble de la cantidad de la pena. Pero la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Este es quizás uno de los fraudes más frecuentes en Colombia. El artículo 396 dice: la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, sabiendo desde el año 1990 que existía en Colombia grupos al margen de la ley que única y exclusivamente se dedicaban a labores como el narcotráfico, ¿no? Como la explotación minera ilegal, el abigeato, bueno, etcétera, otros delitos que cometían que produce muchos recursos económicos y que les gustaría invertir en campañas políticas. Entonces, la financiación, si proviene de esos grupos, hizo que en la mitad del camino el Estado colombiano dijera: vamos a fijar unos topes de campaña. ¿Para qué? Para que el que lo sobrepase, obviamente, incurra en un delito, se le inicie un proceso e inmediatamente esa persona no vuelva nunca a ser candidato. Para evitarlo, se fijaron unos mecanismos para gastos de campaña, y esos gastos de campaña se tienen que adelantar mediante una cuenta que se abra únicamente para eso, para los gastos de campaña, y a través de un link que le dan a cada uno de los candidatos,
que se llama, y un programa que se llama Cuentas Claras, día a día vaya estableciendo qué es lo que va gastando y en qué va gastando. Ha habido un gravísimo problema, hasta hoy todavía subsiste, es que casi todas las entidades financieras no abren esas cuentas corrientes para que los candidatos a través de ella. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que los candidatos muchas veces, sin haber podido abrir su cuenta para que a través de ella se manejen las cuentas, pues tengan graves problemas hoy con el Consejo Nacional Electoral, porque ellos tienen que iniciarle un proceso disciplinario, en el cual ese proceso disciplinario haga que estas personas puedan, tengan que pagar unas multas que hoy en día oscilan entre los 17 hasta los 130 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se infringió el artículo 25 de la ley 1475, la obligación que tienen los candidatos. Entonces, lo que se pretendía, poder tener una tranquilidad por la transparencia de los gastos de campaña de los candidatos y los topes que se fijó, o que fija el Consejo Nacional Electoral, pues se han visto menoscabados cuando por una parte manejan por la cuenta corriente sus dineros, sus gastos, y por otra reciben dineros de fuentes prohibidas. Muchas son del narcotráfico. En otro hora, hace 3, 4 años, tuvimos una muy interesante conferencia en la superintendencia sobre lavados de activos en campañas políticas. Ese puede ser un lavado de activos concomitantemente. ¿Por qué? No solamente doy la plata al candidato, siendo una persona que ha recibido ese dinero producto de ilícitos, se lo entrega al candidato, pero la reposición de gastos de campaña que recibe el candidato es para mí. Y como esa ya viene legal, viene del Estado, es una manera de legalizar el dinero que provenía del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilegal. Es un lavado de activos porque me permite blanquear esa plata. Ya la plata que proviene del Estado ya es una plata bien habida. Eso viene concomitantemente con otros delitos, como se los había dicho. Puede ser un lavado de activos. También es de 4 a 8 años. También apareció de la ley 1864. Las multas son más altas, de 400 a 1.200 salarios mínimos. La inhabilidad también para ejercer cargos públicos si proviene de funciones públicas quienes hagan esta actividad, es por el doble del tiempo. Cuando se trate de cargos uninominales o listas con voto preferente es que la lista queda abierta. Si son 100 candidatos para el Senado, cada candidato saca su propia votación, y una vez contabilizados y hechos los escrutinios, se ordenará la lista según de mayor a menor número de votos obtenidos por cada uno, y según el número de curules obtenidas por ese partido, se mirará los 3 primeros, los 4 primeros, los 15, los 17, etcétera, que ocuparán los cargos públicos. Entonces, de elección popular, entonces se reorganiza según la cantidad de votos que saquen. En la misma pena incluirá el candidato de lista con voto no preferente, que son las listas cerradas. Las listas cerradas, hay una lista donde, según la cantidad de personas que van a ocupar los cargos, esa sí es en orden, porque cada uno no hace una campaña aparte. La campaña se hace reuniendo a todos esos candidatos en una sola campaña. Entonces, también el que reciba esos recursos, estando ya en una lista abierta o una lista cerrada, incurrirá en la misma. Muy bien. Dentro de eso está la violación de los topes o límites de gastos de campaña. Ese es otro delito. El que viole los topes
Si a mí como candidato al Senado en la anterior oportunidad, tenían 900, algo más de 900 millones de pesos para adelantar cada uno de los candidatos una campaña. Si yo recibo o invierto en la campaña más de esa cantidad de dinero, obviamente tengo una violación, violo los topes. Pues obviamente que si tengo más dineros para gastar, tengo mayor cantidad de propaganda, tengo mayores recursos para poder ganarme unas elecciones. Obviamente rompo la igualdad frente a los demás candidatos. Ese tiene una pena de 4 a 8 años y la multa aquí es bien extraña y es un objetivo del legislador, es que devuelva también todo lo que se pasó. Si yo tengo una campaña para el Senado y algunos hablan de que algunos candidatos gastaron 3.000 o 4.000 millones de pesos en una campaña cuando yo podía gastarme solamente 900 millones, pues obviamente tengo que, como multa, es todo lo que comprobaron que yo efectivamente he gastado de más. En ese sentido, si comprobaron que eran 2.000 o 3.000 millones de pesos, pues tendré que pagarlos porque esa la prueba está. Ese es quizás una de las novedades de porque las multas ya no oscilan entre ciertos salarios mínimos legales mensuales, sino todo lo que yo me hubiera pasado en los topes. Será de 4 a 8 años. Vamos a mirar los que son posteriores. Para yo poder terminar mi campaña, tengo un mes, de una vez hechas las elecciones, el día tengo la oportunidad de presentar cuáles fueron mis gastos de campaña. Cuando yo presento mis gastos de campaña, tengo que incluir ahí quiénes fueron los que aportaron a mi campaña. Muchas veces yo presento que son gastos que yo ocasioné con mi propio recurso o con recursos de mis familiares o con recursos de aportantes. Pero tengo que decir quiénes fueron los aportantes con su número de cédula, etcétera. Y pueden ser también empresas. Y las empresas tienen que traer una condición adicional para esas donaciones a esas campañas. Esas empresas tienen que traer previamente una determinación de la junta directiva haber aprobado que me den esos recursos a la campaña. Muy bien, si yo omito por razones obvias de que es una persona que está siendo buscada por la ley o que manifiestamente ante la opinión pública o ante la fiscalía, etcétera, está siendo investigado, no sé qué, por narcotráfico, por etcétera, cualquier actividad ilícita, y me aporta plata, pero yo digo, no, yo no puedo colocarlo aquí, o si no, me meto en líos, omito esa actividad, pues estoy nada menos que expuesto a una de 4 a 8 años de cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Que también tendría una pena de 4 años y de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes como pena. Cuando yo omito y se descubre que en la investigación que haga el Consejo Nacional Electoral faltó incluir unos dineros que fueron aportados a mi campaña y que fueron consignados por determinada persona y yo omití relacionar. Hay uno que cometen que ese es el tema de moda hoy en las elecciones, la alteración de los resultados electorales. Este delito puede ser uno de los problemas más grandes que tiene nuestra democracia. Esa alteración de los resultados electorales se hace y fue también tomado por la ley 1864 del año 2017, introducidos al Código Penal. ¿Por qué? Porque se comete precisamente
en la época de los escrutinios. Existen unos formularios previamente diseñados. Hoy mostraron, por ejemplo, el del presidente de la República con una novedad, los E14. Los E14 vienen en tres formularios iguales. Uno es el de transmisión, o sea, apenas se tomen los apuntes de cuántos votos sacaron a mano los jurados de votación, ese inmediatamente se entrega a un delegado de la registraduría, el cual corre a un teléfono y por teléfono dicta los resultados. La registraduría toma apunte de cuántos son en esa mesa y así siguen dando ellos informes periódicos mediante boletines. Boletín número 1, el 0.04% de la votación, escrutado las primeras mesas de Corferias. Tantos votos para este, tantos votos para todo, tantos votos para este. Bueno, y así siguen otro aumentando el número del porcentaje de determinar cuáles son. Ese E14 tiene uno similar que es el E14 delegados, que es precisamente el que le entregan a las comisiones escrutadoras y sobre el cual debe la registraduría sacar una copia en archivo plano para entregarle a los candidatos y a los partidos políticos. Por lo general se entregan a los partidos políticos. Es dispendiosa la tarea, pero es una obligación de entregar, de tal manera que se puede acudir a los escrutinios para hacer reclamaciones por algunas circunstancias que permitan que los votos no fueron consignados en la totalidad. Hubo tachones, algunos votos no me lo contabilizaron ni me lo reportó el testigo electoral de esa mesa. Entonces impugno esa mesa, trata de abrir, si la comisión la permite, pues se abre, etcétera, etcétera, etcétera. Y se contabilizan de nuevo los votos y ya queda legitimado o no, etcétera. Muy bien. Ese E14 de una mesa, de otra mesa y otra, de todas las mesas, de cierto aspecto geográfico o de cierta comunidad geográfica, se reúnen para sacar un E14, un E24. ¿Qué es el E24? El E24 es la suma de todos esos E14 en determinado territorio. Puede ser el municipal. Entonces, el primero que se arranca es todos los votos adquiridos en cada mesa, en cada puesto de votación, se saca un total de los puestos de votación, que son los accidentales, y posteriormente pasa a otro, que es el municipal. En el municipio se obtuvo por el E24 tantos votos. Es la suma de todos los E24. Pero ¿qué sucede? La alteración consiste en que los votos no le aparecen, los votos que deben ser para cierta persona aparecer en el E24, sumados sus votos, aparecen menos en el E24. Y los menos vivos aparecen en la suma de otros, sin alterar el resultado. El resultado siempre va a ser el mismo. El resultado es que en el municipio votaron 8.500 personas, pero el que sacó 300 votos en el E14, sumados todas las mesas, me aparece que recibí solamente 180, 120 desaparecieron por el camino. Esa es la alteración de los resultados electorales. Para que haya esos cambios, hay un software. Ese software lo que permite es que las personas que impugnen se registre la impugnación, se sepa si la comisión escrutadora compuesta por honorables jueces de la República y jurados de votación permitan abrirlas de tal manera que se pueda revisar. ¿Para qué? Para que se pueda otra vez hacer una contabilidad si hubo un error de los jurados de votación en la contabilización de esos votos. Por lo general en esa mesa resultan 1, 2, 4 o 5 votos equivocados en la cuenta. Bien, lo que pasa es que son 112.000 mesas. Si hay 5 errores en cada mesa y no se abren,
o sistemáticamente esos 5 votos aparecen durante 70.000 mesas o 40.000 mesas, pues 5 votos en 40.000 mesas son 200.000 votos. Con eso cualquiera es senador. Eso es lo que hace o permite que efectivamente haya una alteración en los resultados electorales. Lo pueden hacer en la mesa. Quien está como jurado de votación en la mesa puede alterar esos resultados, dictándole al que está escribiendo partido de los amarillos, tanto, el partido de los azules, tanto, el partido de los blancos, tanto. Cuando yo tengo que decirle para que él escriba en el E14 sobre el partido de los negros, digo, el partido de los negros tiene 4 votos, 7 votos, sumados 25. Él coloca ese 25-25 en todos los 3 formularios, pero estoy alterando el resultado realmente. Si nadie se da cuenta, pues ese pasa de largo y esos votos adicionales van en favor de determinado corriente política, etcétera. Bueno, en fin. Esa alteración la trajo precisamente la ley 1864. Pueden imaginar lo que sufríamos los abogados cuando interveníamos en estos procesos y los mismos jueces que estaban en las comisiones escrutadoras cuando se pretendían alterar estos resultados, pues era bien difícil cuando no teníamos las herramientas necesarias jurídico-penales para poder darle esta herramienta a la Fiscalía para que iniciaran los procesos correspondientes y penales cuando estas alteraciones había. Que por medio distinto a los señalados en los artículos altere los resultados de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente. Los jurados de votación introducen 5 más y cuando se contabilizan pues hay 5 votos más que los votantes. Entonces hay que revolver en la urna, sacar 5 y quemarlos. Pues muy seguramente yo metí 5 y los que van a sacar posteriormente en un altísimo índice son de otros candidatos. Esa es una manera de alterar los resultados. La pena es de 4 a 8 años de cárcel. Siempre y cuando la conducta no constituya otro delito y este es el único sancionado con pena mayor. Este nos indica que todos los demás delitos que hemos visto pueden estar subsumidos en delitos de mayor trascendencia. ¿Por qué este específicamente lo dice? Porque existe un delito que es el fraude procesal. Al final de la contabilidad de todos los votos en el E14, E24, se produce un E26, que es el acto administrativo por el cual se declara la elección, el cual determina cuáles son los candidatos que efectivamente van a ocupar las curules por las cuales la gente votó de diferentes corporaciones públicas de elección popular. Ese está alterado. Esa resolución, precisamente como dice el fraude procesal, es la manera engañosa que cómo llevé yo a quien emita esa resolución, ese acto administrativo, esa sentencia, le alteré esos resultados para que emitiera una fuera de la ley. Entonces el fraude procesal tiene unas penas superiores. Y si es el concurso, si es el concierto, el que amenace y el porte ilegal de armas puede ser mayor. Por eso digo que estos delitos que contempla el Código Penal, llamados delitos contra la democracia, contra el sufragio, la participación ciudadana, esos delitos pueden estar subsumidos en unos superiores. Realmente es la importancia que tiene y las herramientas que tiene el Estado colombiano, más exactamente la Fiscalía, de poder avanzar en un grupo de personas, ya que hay una unidad de delitos electorales en la Fiscalía, muy nueva, por cierto, lleva muy pocos años, estar al frente investigando a toda hora sobre todos los procesos electorales.
pidiéndole inclusive a la registraduría que se investigue si estas personas que ahora se inscribieron efectivamente residen en esos. Le evitaría un trauma enorme a nuestra democracia. Esa sería como una manera de poder actuar siempre así no estemos en elecciones. Podamos establecer cuáles son los censos de verdad de cada uno de los municipios en materia electoral para que la gente pueda ejercer su derecho político a elegir. Bueno, este delito tiene esa particularidad. Si lo comete un servidor público, con mayor razón. Aquí hay uno que es bastante interesante, que es también muy nuevo, que es la elección ilícita de candidatos. ¿Cuándo se elige ilícitamente a un candidato? El candidato, me estaban llamando de la escuela. El candidato, la elección ilícita de candidatos es cuando el candidato previamente ha sido condenado, está inhabilitado y se presenta como candidato. Esa es también un delito de 4 a 9 años. No he visto el primero. Realmente, previamente, un grupo que se llama la ventanilla siniestra, le colocaron, pasan la cédula de uno, si uno ha tenido algún delito, si está inhabilitado para ejercer cargos públicos, si está no sé qué, condenado, y una vez lo sacan. Entonces, nunca va a llegar uno a tener efectivamente a cometer ese delito. ¿Tenían algo que decirme? Perdóneme, el doctor, sobre la escuela. Bueno, los concomitantes el día de las elecciones. Voy a hacer muy rápidamente. La perturbación del certamen democrático, también de 4 a 9 años, quien mediante una armas, etcétera, perturbe el certamen, no lo permita hacer, le queme los puestos de votación, etcétera, porque lo han hecho, llega y le queman tarjetas electorales, todo el menaje, todo el kit electoral lo queman, etcétera. Esa es una perturbación. También tiene una pena de 4 a 9 años de cárcel. El constreñimiento al sufragante. Por lo general se hace ese constreñimiento mediante las armas. En ciertos municipios que operaban algunos grupos al margen de la ley, impedían que la gente saliera a votar. No los dejaban votar, o si salían, entonces los secuestraban por el día para que no pudieran ejercer su derecho. Por lo general, siempre ejercían la fuerza y la utilización de armas. Entonces aquí también concurren otros delitos como porte ilegal de armas, secuestro simple, etcétera, etcétera, etcétera. El fraude, el constreñimiento. El fraude al sufragante se comete muchísimo en Colombia y es uno de los estándares que tiene que definitivamente la fiscalía ponerle un poco más de cuidado. Y sucede cuando, por ejemplo, la revocatoria de los mandatos, que para poder conseguir las firmas necesarias para poder pasar al siguiente plano, las pueda conseguir fácilmente hablando del alcalde de turno sobre cuestiones que yo no presenté cuando me constituí como comisión de revocatoria. Entonces, ¿qué pasa? Yo presenté un listado de cosas que el alcalde había incumplido durante el primer año de ejercicio. Pero si yo en el transcurso de la recolección de firmas o incluso en la audiencia inicial ante el Consejo Nacional Electoral aumento la cantidad para que le viole el debido proceso o el derecho de defensa al alcalde y posteriormente empieza a incluir más y más y más y más y algunas de ellas no sean ciertas, yo creo que hay un fraude al sufragante. ¿Por qué? Porque el sufragante, en este caso el que firma, está inducido al error. Le están diciendo cosas que no hacen parte de lo que inicialmente era la insatisfacción de la comunidad para poderle revocar el mandato. Y si eso sirvió para conseguir las firmas, pero posteriormente sirven también esa propaganda negra contra el alcalde
para conseguir los votos necesarios para revocarlo, yo pienso que se está cometiendo un delito muy grave, que es el fraude al sufragante, y ese se puede cometer fácilmente en esos mecanismos de participación ciudadana. También existe el día de las elecciones, llego al puesto de votación y me dicen, no señor, aquí no puede votar usted, le toca irse para otro puesto de votación, etcétera, me impiden de alguna manera. Eso es un fraude que me están haciendo a base de mentiras y engaños. El voto fraudulento. Exactamente, el voto fraudulento es cuando efectivamente a mí me entregan una posibilidad de yo votar por alguna persona y el voto fraudulento haga que yo mentalmente crea o esté convencido de que estoy votando por la persona que yo sea, pero me han inducido a ese voto diferente en la mesa de votación o quien me acompañe si tengo cierta edad, etcétera. Ese voto fraudulento tiene una connotación especial, que es que si yo no tengo la posibilidad de votar por ser un extranjero, también se comete, yo vaya a las urnas y vote con una cédula prestada, etc. Eso definitivamente es un fraude y en ese momento hay muchas personas que no son colombianas, que no están habilitadas y que están dispuestas a votar en las próximas elecciones, en todas las elecciones que pasaron, mediante algunas cédulas que se le entreguen fraudulentamente. Este es el voto fraudulento. Y el último es el favorecimiento de ese voto fraudulento. Entonces, ¿cuál es el favorecimiento? También es nuevo. Servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez. Entonces, entro a la voto y después salgo, entro al mismo sitio, pero en otra mesa voy, voto, etcétera. O entra otra persona que no está habilitada. El que me facilite esas tarjetas, como el servidor público que entrega las cédulas que no ha entregado, se las van dando a ciertas personas y cuando salgan las tiene que devolver para volverlas a embalar. Ese es el favorecimiento, también es de 4 a 9 años de cárcel y de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales. Delito que más se comete en Colombia es la transhumancia electoral. Es posible que en un solo día, el día que se estén depositando las elecciones, el día que se estén depositando los votos, efectivamente se está adelantando las votaciones, exista alrededor de unas 200 a 300.000 personas que estén en esa tarea. No sé si tenga que absolver alguna pregunta, doctor. Doctor Sánchez, muchas gracias por su disertación tan interesante y tan actual como es el tema del fraude electoral. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Sánchez. La primera, ¿usted nos podría, con toda esta conceptualización y claridad de su conferencia, nos puede ilustrar acerca de los delitos más recurrentes contra el sufragio? Bueno, el más recurrente definitivamente es la inscripción de cédulas. Doctora, la inscripción de cédulas es definitivamente una de las amenazas más grandes que tenemos hoy en nuestra democracia. ¿Por qué? Porque permite trasladar gente de un lugar a otro. Y ahora más se facilita, porque ya no tengo que trasladar a la gente, sino decirle a determinada cantidad de personas que se inscriban en tal municipio por internet. El internet ahora, esa facilidad que hay ahora para que la gente no acuda a su inscripción de cédulas en determinada parte, pues lo que facilita es de pronto un fraude para que, bueno, el voto pues todavía no es electrónico y ya tengo todavía que acudir a las mesas, pero la inscripción de cédulas no. Ya desde hace muy poco ya se puede uno inscribir por internet, por la tablet, por el computador, por el celular.
eso facilita que un grupo de personas se puedan inscribir en otro sitio donde no le corresponde, y por eso hay tanto traslado de cédulas o inscripción de cédulas, como nos dijo hoy el registrador, que supera el 1.300.000 en menos de un mes. Ese es quizás uno de los delitos que más se cometen. Y definitivamente la compra de votos. La compra de votos es otro flagelo enorme que hay en Colombia. Calculo que el 20% de la votación nacional está amenazada con ese, o es fraudulenta porque se compran los votos para determinado candidato. Y hay unas partes del país donde es normal hacerlo. Y de pronto, como es normal hacerlo, no hay investigaciones, nadie se mete en el cuento de denunciar, etcétera, etcétera, por lo común que representa ese tema. Ese es quizás los dos delitos más difíciles que ponen en peligro la democracia. Y uno tercero, quizás ese es el financiamiento de campañas políticas por dineros que no corresponden a personas muy honradas que quieran ser tan generosas de darle a los candidatos dinero precisamente para que hagan su campaña política y sean elegidos. Doctor Sánchez, teniendo en cuenta las circunstancias de comisión del delito electoral, ¿nos puede ilustrar señalando en qué etapa electoral se comete cada delito, cuáles son sus posibles autores y a qué penas conlleva cada actividad ilícita que atenta contra la democracia? De los 16 delitos que acabé de enumerar, 8 pertenecen a la etapa previa. Estamos hablando de la mitad de los delitos se cometen previamente a las elecciones. Por eso debe ser menester de las fiscalías en Colombia hacer un ejercicio previo a las elecciones durante 6 meses antes, que le permita establecer que la gente le vaya diciendo, ojo que aquí se está inscribiendo una gente que no conocemos, ojo que aquí está un candidato colocando más vallas de las que se necesitan o de las que tiene derecho a colocar y está gastando más dinero. ¿De dónde provienen esos recursos si nosotros lo conocemos y esa persona aquí en el municipio no es que hubiera tenido muchos recursos? ¿De dónde están proveniendo todos esos recursos que tiene para gastar? ¿O está repartiendo plata? Bueno, en fin, todo eso es previo a las elecciones. Posteriormente a las elecciones, pues son unos muy delicados, pero son solamente 3 delitos de los 16. Y los concomitantes el día de las elecciones son 5. Sobre esos 16 hay que recabar mucho, doctora, para que en la rama judicial, en compañía de la fiscalía presente a los jueces de la República que se encargan del derecho penal para que estos sean definitivamente unos delitos que sean investigados a fondo y hayan penas efectivas, porque al día de hoy ningún jurado de votación está al menos metido en sospecha de haber cometido, y hay muchísimos que cometen delitos, y el día de las elecciones, siendo ciudadanos regulares, el día de elecciones fungen como funcionarios públicos transitorios, doctora. En ese sentido, ellos tienen tanto responsabilidad en materia disciplinaria como en materia penal, y es a los que hay que observar. La Procuraduría debería tener, en Colombia ponen a cuidar las elecciones a los partidos políticos, cuando el Estado tiene que garantizar la transparencia de las elecciones, de quienes acceden a cargos públicos de elección popular, y es precisamente el Estado el que debería ponerlo a través de la Procuraduría, de las Contralorías y contratar supernumerarios para que ellos supervigilen el día de las elecciones cada puesto de votación, cada mesa de votación. Ningún partido tiene 112.000 testigos electorales y hay 22 partidos hoy con personería jurídica, menos 22 personas metidas en cada una de las mesas. Es imposible. En esas circunstancias es que cuando no hay nadie al cuidado de otro,
hacen lo que quieran en las mesas de votación. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Vicente Sánchez, quien desde su vasta experiencia profesional y académica nos ha ilustrado acerca de los delitos más frecuentes durante el proceso democrático, que nos da una mayor claridad, una mayor amplitud y conocimiento sobre estas conductas, acercando de esta forma que las decisiones de nuestros jueces, juezas, magistrados y magistrados sean contundentes, eficientes y eficaces frente a la posibilidad de la incursión en este tipo de conductas. Asimismo, permitir que la comunidad en general conozca sobre los ilícitos para evitar que incurran en fraudes y faltas en los próximos comicios que se van a llevar a cabo el 29 de mayo del cursante, en la jornada donde se elegirá al nuevo presidente de la República. Un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales y en general a todas las personas que actúan en el sector justicia y a quienes se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema tan claramente y bien expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase del italiano Gianni Bernetti: la democracia no es solo convocar elecciones, es Estado de Derecho, sistema de reglas, poderes separados, prensa autónoma, magistratura independiente. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.